Bueno chicos, con esto vamos a comenzar con otro tema que consiste en poder abordar un texto, un tipo de texto del que ustedes están muy acostumbrados a ver en clases de taller, que es la receta, y que desde el punto de vista de la clasificación de textuales, de las tipologías textuales, es considerado un texto instructivo, se le llama así, ese es el nombre. Nosotros de todas maneras lo vamos a seguir llamando como receta, pero podemos reconocer y recordar ahora que se trata de un texto instructivo. Bien, repasemos un poco para poder entrar en el tema. Primero que nada, ¿qué es un texto? ¿Qué entendemos por texto? El texto es un mensaje, ¿sí? Cualquier tipo de mensaje, es una unidad de comunicación que posee intencionalidad y funciona en un determinado contexto, ¿tá? Lo importante acá es poder recordar de que el texto no está centrado solamente a lo escrito, ¿tá? Así como aparecen en los dos dibujitos donde podemos ver a un adolescente que está como hablando, está diciendo algo, después hay una chica que también está hablando por teléfono. El texto no está restringido a lo escrito, ¿sí? Sino que un texto también puede ser oral. Pero lo importante acá es que comunique. Y el texto, cuando comunica, siempre lo hace teniendo una intencionalidad, ¿tá? Además de tener una intencionalidad, todo texto funciona en un determinado contexto. Después también hay dos elementos que son muy importantes en la definición de texto, que es la coherencia y la cohesión. A esos dos conceptos los vamos a ver más adelante. ¿Qué es la intencionalidad de un texto? ¿Tá? Se dice que cuando un emisor, cuando un hablante envía un mensaje a alguien, tiene antes que eso una intencionalidad, es decir, tiene una intención, un deseo, una voluntad de querer decir algo por alguna razón. Esa voluntad, ese deseo, debe quedar plasmado de alguna manera en el texto, para que el receptor pueda comprender qué es lo que se está buscando con ese texto. ¿Tá? La intencionalidad está asociada con los llamados actos de habla. Es decir, cuando uno envía un mensaje, está haciendo algo. Está informando, está explicando, está describiendo, está argumentando, está narrando. Y esas intencionalidades van a ser el comienzo o van a ser al menos un indicador de formas de clasificar los textos, es decir, dependiendo de la intencionalidad que tenga el emisor, y es decir, que quede plasmado en el texto, dependiendo de la intencionalidad del texto, vamos a encontrarnos con distintos tipos de textos, ¿sí? De ahí podemos ver que pueden aparecer textos narrativos, textos argumentativos, textos descriptivos, etcétera, ¿tá? ¿Qué es el contexto? Bien, el contexto es todo lo que rodea al texto. El emisor, el receptor, el lugar, el tiempo en el que ese texto aparece, todo lo que rodea la situación comunicativa en donde está el texto. ¿Tá? Em, y el contexto siempre nos da una pista de para qué, de la intencionalidad del texto o por qué está el texto funcionando ahí. ¿Tá? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una cocina, como un determinado contexto, ¿qué textos van a aparecer en los libros, por ejemplo, que estén en una cocina? Y ahí nos vamos a acercar, por ejemplo, a los textos que nos interesan a nosotros, a las recetas. Existen, como les había dicho, distintos tipos de textos y estos dependen un poco de la intencionalidad que tienen estos textos, es decir, clasificarlos, distinguirlos como textos narrativos, descriptivos, argumentativos o instructivos, como en el caso de la receta, tienen que ver con dos cosas. Una es, por ejemplo, la intencionalidad, lo que decíamos antes. Y la otra es cómo se organiza la información dentro de ese texto. Es decir, cómo agrupo yo determinados contenidos, determinada información en ese texto, siempre para que sea claro para el receptor. ¿Tá? Y acá entonces es donde aparece este tipo de texto que nos ocupa a nosotros, que es el texto que aparece en el ámbito cotidiano cuando nosotros elaboramos alimentos o distintas preparaciones en la cocina. ¿Tá? Y ahí nos encontramos ante la receta.
El objetivo de la receta entonces es dejar un registro por escrito para mantenerlo presente, para que no se olvide de una forma de preparar un determinado alimento o de la forma de preparar un alimento nuevo, específico. La receta entonces es un texto instructivo, ¿sí? Pero lo importante que también tenemos que recordar es que no es el único texto instructivo. Nosotros nos encontramos frente a muchos textos instructivos. Por ejemplo, el manual de uso de un determinado electrodoméstico, por ejemplo, en la cocina, ¿tá? Me compro, por ejemplo, una multiprocesadora, y cuando abra la caja va a estar la multiprocesadora, pero va a haber un texto también ahí adentro, donde va a estar las garantías, por ejemplo, pero también va a haber un manual de uso, de cómo se utiliza ese electrodoméstico. Y así con otros electrodomésticos o con otros dispositivos que compremos y que requieran de un manejo específico, como los celulares, por ejemplo. Después, las instrucciones de un determinado medicamento que compro, también trae un prospecto donde dice cómo tengo que consumirlo, si lo tengo que echar agua, si no lo tengo que echar agua, si lo tengo que batir antes de tomarlo, etc. Y bueno, cualquier juego de mesa, por ejemplo, un juego de cartas o un juego de mesa como es el ludo, la dama, el ajedrez, también tiene un manual para que yo sepa cómo tengo que jugar a ese juego. Todos esos textos tienen dos cosas en común y eso es lo que lo hace que sean instructivos. Por un lado, la intencionalidad es que el receptor aprenda a hacer algo específico, ¿sí? O sea que ahí ya tenemos la intencionalidad del texto instructivo. El texto instructivo nos da instrucciones de cómo tenemos que hacer algo que no conocíamos previamente. Y después, la descripción detallada de esas acciones que yo voy a seguir. Eso es muy importante en el texto instructivo, que queden claras bien todas las cosas que yo voy a tener que hacer para poder hacer eso que yo no sabía hacer solo, por mí mismo. ¿tá? El texto instructivo me permite hacer una acción nueva con un producto como resultado final nuevo, que puede ser un alimento, que yo no había hecho antes y lo aprendo a través del texto. Por eso es súper importante el texto instructivo, porque me permite aprender cosas nuevas. Bien, la intencionalidad, decíamos, del texto instructivo es que el receptor sepa cómo se elabora un determinado alimento, cuando estamos hablando concretamente ahora de la receta. Y la estructura de la receta básicamente tiene dos partes fundamentales. Después se le pueden agregar partes como títulos, como imágenes, como alguna otra aclaración, alguna foto del resultado final o del procedimiento, pero generalmente hay dos partes fundamentales, que son los ingredientes, ¿tá? Con sus respectivas cantidades, y después el procedimiento, cómo se va haciendo paso por paso, en forma detallada, cómo se va haciendo algo para elaborar y tener un producto final. Entonces ahí vemos, por ejemplo, la imagen, como tenemos por un lado los ingredientes, que estos ingredientes pueden estar anotados en la parte izquierda, alineados en la parte izquierda, o pueden estar alineados en la parte derecha, los ingredientes, ¿tá? Pero siempre van a estar aparte. Vamos a anotar nosotros con claridad que tenemos dos elementos separados, dos informaciones separadas, que una son los ingredientes y otra es la preparación o el procedimiento. También probablemente va a llevar un subtítulo que nos va a ayudar a poder identificar estas dos partes. ¿tá? Como vemos acá en el ejemplo, dice ingredientes y dice preparación en la parte del procedimiento. Acá tenemos otro ejemplo, en donde nuevamente se ve un título, se ve una imagen, y se ven separados estas dos partes que yo les decía, los ingredientes y la preparación. Ahora vamos a ver un aspecto de índole gramatical en cuanto a las palabras que predominan en cada una de estas partes. Por ejemplo, la parte de los ingredientes, nosotros vamos a ver que las palabras que predominan ahí son sustantivos. Si nosotros contamos todas las palabras que forman parte de los ingredientes, acá en este caso, ¿tá? Hay 18 palabras en total, en todo esto que nosotros recortamos de la receta, que es la parte de los ingredientes, y de esas 18 palabras, 12 son sustantivos. Y claro, porque yo para referirme a los ingredientes tengo que nombrarlo a los ingredientes. Y los sustantivos son palabras que nombran, ¿sí?
En este caso, todos los ingredientes van a ser alimentos o derivados o materias primas que van a tener un nombre, y ese nombre va a ser un sustantivo. Entonces, generalmente en la parte de los ingredientes van a predominar los sustantivos. Predominar quiere decir que la mayoría van a ser sustantivos. Puede haber otras palabras que no sean sustantivos. Yo, por ejemplo, acá en el fragmento de la receta que les planteé en la diapositiva anterior, hay algunas palabras como rallada, fina, tostado, de, que no son sustantivos. Esas son las 6 palabras que no forman parte ahí de los ingredientes. Y que forman parte de los ingredientes y que no son sustantivos. Bien, por otro lado tenemos el procedimiento, o la preparación, como dice acá el subtítulo. Si miramos con atención, vamos a ver que cada enunciado de la preparación comienza con una palabra que termina en ar, en er o en ir, y que hace referencia a una acción en estos casos. Lavar, cortar, rallar, rehogar, cortar, mezclar, añadir, salpimentar, calentar, formar, poner. Son acciones, terminan en ar, la mayoría, también hay en er y en ir. Estas palabras, por hacer referencia a una acción y por terminar de estas 3 maneras posibles, ar, er o ir, podemos decir que son clasificadas como formas no conjugadas del verbo, llamados infinitivos. Y estas palabritas siempre encabezan los enunciados del procedimiento, de las preparaciones, porque nos están indicando la acción que tenemos que llevar a cabo para poder desarrollar todo el procedimiento y tener el producto final que queremos. Resumiendo entonces, la receta es un tipo de texto instructivo. Su intencionalidad es que el receptor sepa cómo elaborar una determinada preparación. Está organizada en 2 partes principales, los ingredientes y el procedimiento. En la parte de los ingredientes van a predominar los sustantivos, y en la parte del procedimiento, perdón, en la parte de los ingredientes van a predominar los sustantivos, y en la parte del procedimiento van a predominar los enunciados que comiencen con infinitivos. Es decir, la mayoría de los enunciados del procedimiento van a comenzar con un infinitivo. Muy bien. Hasta acá el texto instructivo.